quedar con nuestro hermanito Israel. Amén. Hermanos, feliz sábado. Amén. En esta mañana yo quiero compartir este canto con ustedes más que nada. Los invito a que mediten en la palabra, que sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad, caminar sin miedo hasta el final. Y nuestro anhelo debe de ser de caminar siempre hasta el final sin temor. Con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, caminar sin miedo hasta el fin. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven.
Amén. Amén, amén, hermanos, hermanas. Linda alabanza para nuestro Dios. Ahora, hermanos, hermanas, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Mucha reverencia, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora demos este espacio para nuestro hermano Adán. Es su tiempo. Amén. Feliz sábado, hermanos. Amén. Pedimos la bendición de Dios nuevamente. Padre Santo, nuevamente invocamos su nombre. Invocamos tu presencia, Padre, así también del Espíritu Santo, para que nos acompañe en esta hora especial. Que tus palabras puedan ser oídas delante de tu pueblo, Padre, y así también que mi corazón pueda ser humillado delante de ti. Gracias por escucharnos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es un día maravilloso porque nos reunimos juntos para adorar a Dios. Nosotros creemos que este día Dios lo apartó desde el principio para tener comunión con Él y gozar delante de su presencia. Como hermanos y como cristianos, es un privilegio siempre venir delante o venir a los pies de Cristo Jesús. Es un privilegio empezar la carrera cristiana, aunque muchas veces en medio de ellas podemos sinceramente pensar, muchas veces el enemigo puede poner tropiezos y decir, es imposible seguir. En la vida cristiana nos encontramos con personas que son tan sinceros y decir, ¿qué puedo hacer para alcanzar la salvación? Porque lo he intentado todo. He intentado cambiar, he intentado doblegarme a los pies de Cristo Jesús. He hecho resoluciones delante de Dios. Y cuando pasan 2 o 3 meses, estas resoluciones se desaparecen. La hermana Elena de White dice que nuestras resoluciones son como las telarañas, que no son tan fuertes, que puede venir un viento, un aire fuerte, una ramita, y los lleva, los rompe. Pero también la hermana Elena de White dice que podemos escoger a alguien, tenemos la libertad de escoger a alguien que nos pueda establecer en un camino real. Y tenemos esa libertad de escoger. Y si lo queremos hacer, podemos escoger a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros aquí no somos tentados o no hemos escuchado a alguien decir, yo prefiero irme de aquí porque no puedo ser un hipócrita? Dicen, y sinceramente hay que reconocer la sinceridad de ciertas personas que dicen, es que yo he tratado de ser un cristiano, pero no he podido, y es por eso que sinceramente prefiero huir de aquí, salir de aquí. Muchas veces hay que reconocer la sinceridad de ciertas personas, pero muchas veces no es la elección correcta salir huyendo cuando tenemos a Cristo Jesús cerca para socorrernos. La palabra dice que un día un hombre salió caminando a visitar a sus 2 hijos en Jerusalén. Y mientras este hombre caminaba
en las calles de Jerusalén, solito, como un tronco en medio de una gran torrente de aguas. Dice que caminaba, mientras más se acercaba y iba para el centro de Jerusalén, se encontró con un hombre tirado, azotado, con una corona de espina en la cabeza, tirado en un charco de sangre. Y mientras este hombre miraba a aquel hombre tirado, y detrás de él una gran multitud, gritando, viéndolo, empujándolo, maltratándolo. Dice que en el corazón de él, en la mirada de él, se llenó de ternura y compasión. Y uno de estos hombres que iba atrás de esta víctima le miró a los ojos y le dijo: hey tú, si sientes tanto compasión de este hombre, ayúdalo con el madero. Y contra su voluntad le pusieron el madero para que ayudaste a este hombre, ya sin fuerza. Pero de esa manera, este hombre de Cirene encontró a Jesús. Amén. En nuestras vidas podemos ser como este hombre, en medio de tanta dificultad, tantos tropiezos. En la sorpresa de cada día podemos encontrarnos cara a cara con Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Es la pregunta de muchos. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo poder llegar a la salvación cuando desde pequeños se nos ha enseñado que la manera de vivir es tratando de ser más fuertes que los demás, de buscar nuestra propia gloria, de buscar cómo salir adelante, no importando lo que diga la gente, no importando pasar encima del otro, con tal de llegar a un lugar alto, a establecernos en esta tierra. Entonces se nos presenta la palabra de Dios y decimos cómo llegar a la salvación, cómo encontrar a la salvación, cómo yo puedo ser salvo. Dice la hermana Elena de Guay: pasar por alto de ningún modo es ignorar los pecados, sino que Dios puede pasar por alto los pecados del pasado porque Cristo ha pagado. Amén. Amén. No es que Dios pase por alto nuestros pecados, sino que no cobra un pago por nuestros pecados, sino que hay alguien que ya murió por él. Amén. Y se llama Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles allí, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Desde cuándo nos escogió nuestro Dios? Antes de la fundación. Antes de la fundación del mundo. El versículo 11 del mismo capítulo dice: en Él asimismo tuvimos por herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según designio de su voluntad,
El 12, a fin de que seamos para alabanza de su glorioso, de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que esperamos en Cristo Jesús. El 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la garantía. Dice aquí, primeramente, el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído primeramente, ¿verdad?, la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, que es la garantía de nuestra herencia. Haber oído la palabra del evangelio, que Cristo salva, y haber no solamente oído, sino haber creído en Él. Y cuando nosotros creemos en Él, somos sellados por el Espíritu Santo, y eso es una garantía de nuestra herencia. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Creer en Cristo Jesús. Porque no puedes hacer nada más para tu salvación. El capítulo 2 del mismo Efesios, el versículo 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús. Por medio de su muerte. El canto que cantamos dice: en el monte Calvario estaba una cruz, y sobre esa cruz, ¿quién estaba allí? Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Pagando lo que yo no podía pagar. ¿Entendemos eso? Que alguien más pague lo que yo no puedo pagar en toda mi vida. El versículo 4 del mismo capítulo 2 de Efesios dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Amén. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? No podemos hacer nada. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo bueno que yo quiera hacer, lo mejor que yo pueda ofrecer delante de Dios, es algo sucio. Lo más maravilloso que puede hacer Dios en la vida, y Dios tiene poder, porque en esta mañana Dios escogió al más sucio para dar su palabra, al más miserable. Y yo no puedo hacer nada para mi salvación, a menos que llegue yo y caiga de rodillas delante de Cristo Jesús. Amén. Y crea solamente que Él puede hacer algo que yo no puedo hacer. El versículo 6 dice así: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. El 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. ¿Cuándo se decidió esto? Antes de la fundación del mundo, dice la palabra.
Dios quiso salvarte. Dios te escogió para que fueras salvo. Cuando dice esto, también quiero recordarte que Dios no te puede obligar a ser salvo si tú no quieres. Dios te escogió para la salvación, Dios te salvó, Dios pagó tus pecados, pero Él necesita que tú recibas su gracia. Su gracia nomás, para que puedas ser salvo. Vamos allá en Romanos capítulo 3, versículo 26 al 28. Romanos capítulo 3, versículo 26 al 28 dice así: con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En otras palabras, concluimos que el hombre es salvo por gracia. Amén. Por medio de nuestra fe. Por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos salvos por la gracia de Él. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo que no pueden hacer nada para pagar el precio del pecado? Amén. Pero no podemos parar aquí. Porque si es cierto que no hay nada que pueda hacer para ser salvo, la verdad es que hay mucho que hacer para mantenerse en la salvación. Hay sacrificios que hacer, hay resoluciones que hacer con la ayuda de Cristo Jesús para mantenerse en la salvación, para mantenerse en Cristo Jesús. Es por eso que en nuestro mundo hoy, en la actualidad, la gente nos enseña y nos dice, pero estamos bajo la gracia, somos libres, ya no hay pecado. No importa lo que hagamos, Jesucristo nos salva. Es una creencia que poco a poco va tocando corazones. Es una creencia falsa que corrompe el corazón del ser humano y lo transforma, lo trastorna para que el ser humano vuelva a caer de donde Dios lo sacó y siga en el pecado. Hay muchos que dicen: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Nos libertará de qué? Del pecado, ¿verdad? No de la ley. Porque el pecado siempre va a existir. El pecado existe. Lo que nos salva a nosotros es la gracia de Cristo. Amén. Amén. Hoy en día dicen que tenemos libertad. Nuestro mundo ha llegado en un punto donde para resolver ciertas cosas es mejor aprobarlas. Las drogas existen, ¿cierto? Las drogas son malas para nuestra salud. Si son malas para nuestra salud, que es el templo del Espíritu Santo, es un pecado delante de Dios. ¿Y qué hace el ser humano? ¿Cómo el ser humano compite con las drogas ahora? ¿Cómo combatir con ellos? Legalicemos, ¿verdad? De esa manera ganamos. ¿Cómo entender? Y cuando digo esta es la humanidad, es que en estos últimos tiempos la mayoría de la gente o el ser humano cree en Dios.
creen en la gracia de Cristo, pero legalizan la droga. Los abusos existen. ¿Y cómo combatir con ellos? Legalizándolos. Porque de esa manera piensa el ser humano que gana, pero en sí el que está ganando es el enemigo. El aborto existe. ¿Y qué hace el ser humano ahora, hoy en día? ¿Cómo combatir al aborto? Legalizándolo. ¿Cómo entender que hoy en día el ser humano que cree en Dios, que cree en Cristo Jesús, quiere tomar la vida de un pequeño ser que no tiene la libertad de elegir si vivir o no vivir? La gente discute hoy en día y dice, pero ese pequeño ser no se sabe si es vida todavía, o si lo es o no es. Cuando la misma ciencia dice de esta manera, la Academia Nacional de Medicina dice que la vida humana comienza desde la concepción conforme a criterios genéticos modernos, porque la genética ha encontrado que aquello que se forma intrauterinamente dentro de la madre tiene carga genética propia, tiene un ADN diferenciado y por ende no es parte de su cuerpo. Pero ¿qué hace el ser humano? Lo legaliza. Y es un pecado delante de Dios. ¿Y qué dicen? Es que vivimos bajo la gracia. Confundimos lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo entender al ser humano que en estos últimos tiempos, ustedes lo han visto en las noticias, se ponían pañuelos blancos para defender y protestar a aquellos desaparecidos? Y la gente hoy en día se pone pañuelos verdes para desaparecer bebés que están por nacer. ¿A dónde vamos? ¿A dónde llegamos? ¿Quién nos enseñó ciertas cosas? También nos enseñan y nos dicen, en el caso del aborto, nos dicen y nos enseñan que es un tema público de salud. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo entender que es un tema público de salud cuando entran dos personas en un sanatorio y uno sale caminando y otro en una bolsa de basura? ¿Cómo nos confundimos hoy en día? Nuestro mundo va de mal en peor. Y como cristianos, en los textos que escuchamos, realmente somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y fuimos escogidos desde el principio. Entonces, ¿por qué? Si las obras no nos pueden salvar, ¿por qué preocuparnos por ellas? La pregunta mía es eso. La pregunta de ustedes siempre será, si soy salvo por gracia, ¿por qué preocuparme por las obras? Enseñé y puse unos ejemplos de las obras que hace el ser humano cuando piensa solamente en el bienestar de él. Cuando nos confundimos y no damos prioridad a las obras de la ley, nos descargamos completamente.
Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tienen? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay algo que debemos reconocer, que nuestros pecados son tan sucios, y aún en la suciedad, en lo malo, en lo escondido que estemos, la gracia de Dios nos puede perdonar. Amén. Pero no es un boleto para seguir pecando. Porque si volvemos al pecado, volvemos a la muerte nuevamente. ¿Entienden eso? Y Pablo lo explica allí en el capítulo 6, versículo 1 al 4, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta de muchos. En ninguna manera, dice él, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros ya somos muertos, ya fuimos cadáveres, y Dios nos dio una nueva vida, ¿cómo podemos volver a la muerte nuevamente? Dice allí en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos de nosotros fuimos bautizados aquí? Amén. Automáticamente, cuando nosotros bajamos a las pilas de las aguas del bautismo, aunque esto no lo crea, el Espíritu Santo puso un nuevo pensamiento en nosotros. Desde allí nosotros dejamos todo lo malo, lo que teníamos en la vida antigua. Allí hicimos un pacto delante de Dios, de dejar todo. Y Dios lo eliminó completamente. Ese hombre antiguo ya no existe más. Y nos dio una nueva vida para hacer cosas diferentes. Amén. Pero ¿cómo hacer cosas diferentes yo solo? Más adelante vamos a ver. Pero lo que quiero enfocar es que cuando tú bajaste en la pila de las aguas del bautismo, estoy seguro que pensaste esto: ahora voy a servir a Dios. E hiciste una decisión, y el Espíritu Santo trabajaba contigo. Y es por eso que la palabra dice que no hay que dejar el primer amor, porque es muy necesario. Y cuando salimos del agua del bautismo queremos venir los cultos. ¿Y cuando hay cultos? ¿Qué puedo hacer? ¿Y dónde hay que ir? Y yo ya no voy acá, ya no como esto, ya no escucho esto. Yo estoy seguro que todos ustedes experimentaron eso. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Cuando no nos aferramos a estas cosas que nos enseña la Biblia, ¿qué pasa? Dejamos de venir los cultos, los sábados en la mañana nomás, poquito a poquito. ¿Y a dónde vamos a caer? A la muerte, donde Dios nos sacó. Es por eso que la palabra de Dios nos dice allí, el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En una nueva vida. ¿Cuán necesario es que el cristiano hoy en día entienda esto? No es que necesitas hacer las obras de la ley para salvarte, sino que eres salvo, tienes una nueva vida y por eso debes andar en esa nueva vida.
cuando tú te separas de la vida que se llama Cristo Jesús, te entregas completamente de nuevo, ¿a dónde? A la muerte. El versículo 10 dice así: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto que lo que se habla aquí es espiritualmente, y es una oportunidad de cambiar espiritualmente y nuestro carácter, conforme al carácter de Cristo Jesús. Dice así el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El 13: y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús, es cierto. Así como Cristo vivió, así como Cristo murió y resucitó, así nosotros también debemos de morir al pecado y resucitar. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitar en nueva vida. ¿En qué dice? En Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? ¿Cómo caminó Cristo Jesús? ¿Tropezando con la ley cada rato? No, ¿verdad? Ejemplo nos dio, dice, para que andemos conforme Él anduvo. Amén. Y dice allí: y si vivimos bajo la gracia, ¿seguimos pecando? El versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es la pregunta de muchos. No hay que obedecer la ley porque estamos bajo la gracia. Todos lo hemos escuchado. Yo no obedezco la ley. No es necesario la ley porque estoy bajo la gracia. Esa es la forma de pensar de muchos. Y no queremos leer toda la Biblia. Y dice allí: en ninguna manera, dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? No hay que seguir pecando, porque si volvemos al pecado, volvemos nuevamente a ser esclavos de él. ¿Esclavos de quién? Del pecado. ¿Y a dónde nos lleva el pecado? A la muerte. El versículo 22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿El fruto de qué? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto ¿la qué? La santidad. Y si seguimos pecando, ¿acaso somos santificados? ¿Somos santos? Y como fin, la vida eterna. La santificación es el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo Jesús. Eso dice el siervo de Dios. La santificación es el proceso por el que vencemos el pecado. ¿Es necesario vencer al pecado? ¿Sí o no? Entonces, ¿es necesario cumplir la ley?
andar como anduvo Cristo, dice la palabra. ¿O es que acaso la ley es pecado? El versículo 7 del capítulo 7, sigamos ahí. El mismo capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pregunto, ¿existe el pecado hoy en día? ¿O ya se terminó? ¿Y cómo sabes que existe el pecado si ya no hay ley? Porque así dicen, ¿verdad? La ley fue abolida en la cruz del Calvario. Y le preguntas, ¿y existe el pecado? Dicen sí. ¿Y cómo sabes que hay pecado si no hay ley más? Y si ya no hay ley, por demás murió Cristo Jesús, dice Pablo. Pero es que el hombre quiere vivir conforme a la manera de él. Y dicen, es que la ley es mala, la ley es mala. Ciertamente Pablo no dice que la ley es mala. Dice allí, volvemos a leer el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Dice Pablo. Existe la ley porque existe el pecado todavía. Que seguimos pecando. Y si seguimos pecando, quiere decir que aún hay un regalo que nos da el pecado al último, que se llama muerte eterna. ¿Entendemos eso? Y la gente dice, bueno, es que la ley es mala, o la ley es pecado. Dice allí en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Amén. Amén. ¿Qué mal? Pregunto yo, ¿qué mal hace la ley en nosotros? ¿Qué te hace la ley? Automáticamente simplemente te enseña a vivir una vida mejor. ¿Con Dios? ¿Y con quién? Con el prójimo. Te enseña a vivir el carácter de Cristo. Así como Jesús vivió una vida buena y santa con el Padre, así también vivió con el ser humano. Siempre mostró amor. Que la gente lo odiara, que lo rechazara, no es que Dios era malo, no es que Jesús era malo, perdón, sino que Él cumplía la ley. Y Él dice que vino a este mundo para darnos ejemplo. ¿Ejemplo a qué? A seguir sus pasos, a seguirlo. Dice allí, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado que para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Que por medio del mandamiento, por medio de la ley, nosotros entendiéramos, dice Pablo, que el pecado es sobremanera. No es la palabra que dice, que usa allí mi versión, dice sobremanera pecaminoso, pero hay otras versiones que dice que realmente, para que nosotros entendiéramos que el pecado realmente es algo horrible,
sea mala. No es que la ley nos aleja de Cristo Jesús, sino que cuando nosotros vemos la ley, nos lleva a Cristo Jesús. Amén. Por eso que Pablo dice que cuando Cristo fue muerto y resucitó, nosotros también cuando nos bautizamos necesitamos ser muertos al pecado y revivir para una vida nueva, una vida eterna. Entonces, pregunto yo, ¿solamente en el bautismo, hasta el bautismo llega la gracia de Dios? ¿Será así? ¿Será que así que Dios nos abandona en el bautismo nomás y nosotros seguimos luchando, perfeccionando nuestra vida? ¿Será así? ¿Que nuestro propio esfuerzo nos lleva a la salvación? ¿Solamente? Vean allí donde leyó nuestra hermanita Vanessa, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21 dice así. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vivimos? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que con Cristo somos juntamente crucificados. Y ya no deberíamos de vivir nosotros, mas Cristo debe vivir en nosotros. Amén. En lo que vivimos en este mundo, vivimos por fe, por Cristo Jesús. Pero no acaba allí nomás. El versículo 21 dice él: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es necesario entender que hay que hacer un esfuerzo para mantenernos en la salvación, en la vida que se llama Cristo Jesús. Hay que hacer un esfuerzo, pero no depende todo de nuestro esfuerzo. Y él dice allí en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. ¿Necesitamos la gracia de Dios, sí o no? Amén. En toda nuestra vida y en el proceso que llevemos en este mundo, siempre la gracia de Dios debe ser lo primero. Siempre, siempre. Y después nuestras propias resoluciones y nuestros sacrificios en Cristo Jesús. Amén. O más bien con Cristo Jesús. ¿Y qué si fallamos? Con esto podemos terminar. Hermanos, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así: estos dos versículos que les voy a leer y aquí terminamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Amén. Quizás hubiésemos fallado, ya hubiéramos fallado, ya fallamos. Quizás necesitamos, hay de nosotros aquí que necesitamos otro bautismo, porque nuestro pacto con Dios se rompió ya. Y muchas veces seguimos por seguir. El único que sabe realmente las cosas se llama Dios. Pero Juan nos invita y nos dice que si alguno de nosotros, no es que sigan pecando, sino que si alguno de nosotros hubiese pecado, abogado tenemos a Cristo. Amén. Amén. El último les voy a leer, Apocalipsis 3:11. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén. Amén. Y aquí terminamos. Retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Amén. Leamos la Biblia. No sigamos las corrientes de la gente que dice, es que ya no es necesario esto o aquello. Sigamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos da nuestra propia respuesta. Amén. Yo creo que no nos da tiempo para cantar un canto, porque nuestros
solamente oremos, hermanos, y pasemos allá a la escuela sabática. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque eres bueno, eres santo. Nos enseñas tu palabra, nos ayudas a permanecer fiel si nosotros queremos, Padre. Tú nos quieres salvar. Y si nosotros queremos ser salvados, ¿quién nos puede impedir? Gracias, Padre, porque eres bueno. Amén. Gracias por todo. Así también vamos a continuar más con nuestro programa. Pedimos que tú sigas con nosotros. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.